Sistema de combustible Common Drive. El sistema de inyección Common Drive está basado en un control individual del flujo y de la distribución, el cual nos da un control perfecto de cilindro por cilindro. Ahora les voy a explicar ciertos valores que nos da dependiendo del funcionamiento del motor. La presión de inyección que nos da cuando está en ralentí o en carga baja es aproximadamente entre 200 varios, lo cual nos da un ajuste muy preciso de la cantidad de combustible inyectado. Y en plena carga nos da aproximadamente entre 1400 varios, lo cual es una inyección muy precisa. Ya cuando está en plena carga está aproximadamente entre 1400 varios, lo cual nos da una atomización muy precisa. El Common Drive tiene un circuito, el cual es llamado circuito de baja presión para línea de retorno, el cual tiene dos funciones específicas. La primera es recibir el flujo de la línea de baja presión para poderlo devolver al tanque de gasolina. El primero es recibir el flujo de la línea de retorno de la bomba para poderlo devolver al tanque de combustible. El segundo es recibir el flujo de la línea de retorno del inyector. Circuito de alta presión. El circuito de alta presión consta de una bomba HP, la cual comprime el combustible y lo envía por el riel, el cual pasa por una tubería de alta presión. Circuito de alimentación. Un circuito de baja presión alimenta el combustible con un combustible presurizado. Funciones de la bomba HP o bomba de alta presión. La primera función es medir la cantidad de presión que se maneja en el riel y la segunda es medir la cantidad de combustible que se inyecta. Funciones de la bomba HP o bomba de alta presión. La primera es generar el combustible requerido en el riel y la segunda es medir la cantidad de combustible que se ha de comprimir en forma precisa según los requerimientos de potencia. A continuación voy a leer los elementos de la bomba Common Drive. El primero es la cabeza hidráulica, el segundo es el sensor de temperatura, el tercero es la válvula de derivación, el cuarto es la salida de alta de presión, el quinto es la válvula de admisión, el sexto es la válvula de salida, el séptimo son los émbolos, el octavo son los conjuntos de rodillo, el noveno es el eje y el décimo es la bomba elevadora de presión. Pero bueno, la bomba de alta presión, ¿qué función ejerce en el motor? Entonces el combustible filtrado es succionado a través del niple de admisión de la bomba. Entonces el combustible pasa dentro de la bomba de transferencia, la cual sube la presión de admisión a un nivel conocido como presión de transferencia. La presión natural de transferencia es función a la velocidad de la bomba. Entonces, una válvula reguladora, la cual forma parte de un cuerpo, mantiene una presión a un nivel predeterminado dado de 0,6 bar. El combustible a presión de transferencia también pasa dentro de la válvula de derivación de entrada, la cual controla el caudal de la válvula de derivación de entrada, la cual controla el combustible entregando a los elementos de bombeo. Básicamente el combustible que entra a la cabeza del hidráulico nos da un nivel comprimido por los pistones y devuelto hacia la tubería de alta presión y luego hacia el riel. Ya hablando de la bomba de alta presión, ¿sí? Es conducida por la cadena de distribución. Entonces básicamente es una bomba tipo pistón que genera alta presión, presuriza el combustible hacia un máximo de 1400 bar
antes de enviarle el combustible hacia el common rail. El combustible comprimido se envía hacia el common rail y pues después de enviarlo, lo que hace es que pasa a la bomba de baja presión. De forma parte de la alta presión, pero ya es un cambio muy drástico, el cual succiona el combustible, la bomba de baja presión lo succiona desde el tanque de combustible y envía el combustible hacia los émbolos de la bomba de alta presión. La cantidad de combustible que se envía es determinada por la válvula de derivación de entrada. Bueno, como necesita una tubería para pasar el combustible, se llama tubería de alta presión. Son 4 tuberías de alta presión del riel, una por cada inyector. Una tubería de alta presión desde la bomba HP al riel. Si se desmontan las tuberías, ¿sí? De alimentación del inyector del riel principal, se deben cambiar por unas nuevas, porque al momento de desmontarlas nosotros podemos evidenciar que la tubería ya ha sido removida por el que la desambló. Entonces básicamente lo que hace es dañar completamente la tubería, entonces no se puede dejar ahí. ¿Sí? Entonces el propósito del inyector, ¿sí?, es inyectar la cantidad de combustible, como su nombre lo indica, es inyector. Entonces en el momento correcto, en una variación más pequeña posible. La variación no tiene que ser tan grande y el volumen del inyector demora en comenzar la inyección. Entonces la variación tiene que ser lo más pequeña posible del volumen de inyección y demora en el comienzo de la inyección. Entonces, dependiendo de la variación, comienza la inyección. Los inyectores están sujetos a unas abrazaderas, apertura por un solenoide a la válvula de control para el momento de abrirla. El inyector múltiple son inyectores pilotos principales y posteriores. Entonces es como inyectores de múltiples variaciones. Impulso de transmisión en 2 partes, corriente de tracción y corriente de sujeción. Bueno, ya explicándoles el funcionamiento de los inyectores, entonces hay 5 inyectores. El primero, entonces, válvula cerrada, boquilla cerrada sin inyección. El segundo, válvula abierta, boquilla cerrada, descargue de common rail. El tercero, válvula abierta, boquilla abierta. El cuarto, válvula cerrada, cierre la boquilla. Quinto, válvula cerrada, boquilla cerrada. Entonces sería como el funcionamiento básico de los inyectores. No se envía corriente hacia el solenoide de la válvula de control. La válvula de control está cerrada. La presión de la cámara de control es la misma que en el riel. La boquilla se mantiene cerrada. Entonces no hay corriente hacia el solenoide. ECM o ECM es un módulo de control electrónico, el cual se utiliza, como su nombre lo indica, para controlar la inyección y la presión del riel, que también es capaz de controlar la función del motor y del vehículo de entrada en salidas principales, como la temperatura del combustible, la bomba HP, la presión del combustible en el riel, los parámetros del motor. En salida también controla corriente de accionamiento para válvula del inyector, corriente de accionamiento para la derivación de la entrada, calentador del filtro de combustible. El control de alta presión se lleva a cabo usando un sensor de presión de riel, el cual entrega una señal proporcionada a la presión del combustible en el riel. Básicamente es una realimentación de la presión hacia el ECM, la cual se logra el control de la presión usando la IMV y la descarga del riel efectuada por impulsos cortos de transmisión en los inyectores durante la operación transistora, ¿sí? Entonces
Básicamente IMV significa válvula de derivación de entrada. Es el actuador de la válvula de derivación de entrada de baja presión ubicado en el cabezal de la bomba hidráulica, el cual se usa para dosificar en forma precisa la cantidad de combustible inducido en la bomba. Para conseguir la realimentación de presión del riel se ajusta a lo requerido. La bomba siempre es HP y el ajuste va a evitar que derive cualquier aumento de calor inútil hacia el depósito del combustible. La válvula de derivación de entrada es controlada en forma electrónica por el SM, el cual decide el nivel de corriente que se aplica a la bobina, el cual a su vez sus funciones de los requerimientos del conductor demanda la presión y la velocidad del motor. Si el conductor va en ralentí, si el conductor va a altas velocidades, eso es lo que el computador le va a mandar a la válvula de derivación de entrada para que controle electrónicamente el computador y nos dé a evidenciar qué nivel de corriente que se va a aplicar a la bobina, ¿sí? Entonces ya el IMV es controlada de forma electrónica por el ESM, el cual decide el nivel de corriente que se va a aplicar en la bobina en función de la demanda del conductor, demanda de presión y velocidad del motor. Si la demanda del conductor varía, se requieren nuevos valores de entrega de combustible y presión de inyección. Ya cuando se tiene que reducir la alta presión y entrega de combustible hacia la no inyección, la corriente se establece al máximo valor por el ESM. Ya se establece y calibra la presión cercana a la presión atmosférica para evitar la inducción de combustible nuevo dentro de los elementos de bombeo. Entonces el sensor de temperatura del combustible detecta la temperatura del combustible usando el Nistor NTC. Ya estamos hablando de un sensor distinto, de un sensor el cual controla la temperatura, y su señal se usa para compensación de la inyección de combustible, el cual depende de la temperatura del combustible. Está localizada en una bomba de alta presión. En el caso de la rotura de cables o corto hidráulico no se producen efectos notables de inmediatos aparte del DTC. Aún no es posible un control preciso de la cantidad de inyección de combustible, pero no se puede cambiar el sensor de forma separada en la bomba de alta presión, así que falla en el sensor, debe cambiar la bomba completa. Entonces ya no va a utilizar la bomba, no la va a reparar, sino la cambia completamente. Entonces Venturi, para explicarles qué es Venturi, el Venturi crea baja presión en la línea de retorno del inyector. El Venturi va ubicado al lado superior de la bomba, superior lado derecho. Entonces crea baja presión en la línea de retorno del inyector, permite una reducción en las variaciones de flujo del inyector carrera por carrera. El Venturi falla, no se puede reemplazar por separado, de modo que se tiene que cambiar la bomba de alta presión completa, ¿sí? Entonces básicamente son bombas, son accesorios, son sensores que son necesarios en el sistema. Ya lo que seguimos son con accesorios y de admisión. Se usan dos resistores si vamos a utilizar calefactor de aire y de admisión. Entonces va al calefactor y va al múltiple de admisión, va al múltiple de admisión de aire, y se usan básicamente dos resistores de precalentamiento. Entonces ya miramos las especificaciones del fabricante, cómo es la instalación. Si nosotros utilizamos calefactor de aire y de admisión, el calefactor de aire y de admisión va controlado por la alimentación hacia los resistores y el calentamiento a través de dos rieles, ¿sí? Entonces las fallas de alimentación son diagnosticadas por el ESM, el computador, ¿sí?
La duración de precalentamiento posterior e iluminación de luz, esa advertencia son controladas completamente por el computador de inyección dependiendo de las condiciones del funcionamiento del motor. Entonces el calefactor de aire de admisión tiene temperatura refrigerante del motor en grados centígrados, podemos bajarlo en menos 30 hasta 20 grados centígrados. De incandescencia lo podemos manejar entre 28 y 0 segundos. El precalentamiento fijo, básicamente comenzó cuando se apaga la luz de advertencia de precalentamiento. Entonces durante la segunda fase los resistores de precalentamiento siguen recibiendo suministro por 5 segundos ya después de haberse apagado la luz de advertencia del precalentamiento. Entonces el precalentamiento comienza en el momento en que se enciende el interruptor de encendido. Cuando nosotros activamos el interruptor de encendido del automóvil, nos aparece una luz intermitente de precalentamiento. Entonces el interruptor del automóvil se enciende la luz de precalentamiento, se divide en dos fases. Precalentamiento variable. Los resistores de precalentamiento son energizados en forma simultánea y la iluminación es advertencia de precalentamiento, depende de la temperatura refrigerante del motor. Durabilidad, procedimiento, entonces va a precalentamiento fijo. Entonces, básicamente esto sería el manual de entrenamiento de servicio de Common Rail de Kia Motors.